existe el mantra desde medios de comunicación y algunos periodistas y algunas personas que pues defienden este tipo de políticas que básicamente lo estipulan como si fuese una convicción, como si fuese algo inequívoco, que el salario mínimo es algo que beneficia a las clases bajas y a los obreros. Y eso es así. Y nunca siquiera se plantean que, bueno, puede que algunos obreros y algunas personas dentro de las clases bajas en algún momento les pueda llegar a beneficiar que exista un salario mínimo, pero en ningún momento les veo plantearse pues todas las externalidades negativas que puede llegar a tener, como usted está planteando. ¿Cómo se genera ese mito? Imagine usted un salario mínimo europeo al nivel de Luxemburgo, que son 2.800 Sí. euros, más estoy hablando de memoria. ¿Qué pasaría a la industria española? Que caería. No caería, le eliminarías toda la competencia a las industrias del norte de Europa. De repente, ¿se da cuenta? Muchas industrias quebrarían, no serían capaces de pagar esos pagos. Entonces, el salario mínimo afecta a todos aquellos que producen por debajo de ese. Y repito, afecta a los sectores más débiles de la población. Y es aún por encima es aplaudido. Por tanto, yo creo que es la política pública perfecta. Porque los más perjudicados aún lo aplauden. Pero cuidado con una cosa, aquí hubo cierto cambio ya, ¿eh? Hubo cierto cambio ya. Yo llevo años estudiando estos temas, bueno, hablando de estos temas. Cuando hablaba al principio, hace 20 o 30 años de estos temas, era visto con mucha hostilidad, con mucho... Está habiendo un cambio. Ya está siendo cuestionado en medios mainstream. Y ya no tiene la popularidad que tenía estas medidas antes, ¿eh? Hay que dar la vuelta al argumento, no solo al obrero. El salario mínimo beneficia a la gran empresa frente a la pequeña. Igual que, por ejemplo, los salarios sectoriales a nivel español benefician a las empresas más productivas frente a las menos productivas porque les imponen sus condiciones. Yo tengo un conocido mío que es empresario, bueno, pues me dice que por lo que sea antes le imponían las normas laborales de Madrid. Pero aquí los salarios no son los de Madrid, ni es la forma de vida, es la de Madrid y la producción exactamente la de Madrid. Ni el coste de vida debe ser el mismo. Es expulsarlo del mercado. Literalmente. Y eso empieza a verse. Las empresas grandes, muchas de ellas no son hostiles a estas medidas, porque en el fondo les benefician estas medidas. Porque les expulsan la competencia que es por coste, puro y duro. Entonces, el salario mínimo es un mecanismo de exclusión para encarecer a determinados sectores de la población. Y eso explica, por ejemplo, tasas de paro diferenciadas en España. Es decir, dentro del propio Estado español hay diferencias más grandes que entre España y Alemania de media, entre regiones. Y, por ejemplo, explica el desmesurado paro juvenil que hay en España. ¿Cómo puede ser que haya un 30% de paro juvenil? Y en algunos sectores colectivos, yo leí un reportaje el otro día en un periódico, estoy hablando de memoria, que en algunos colectivos, como mujeres jóvenes de menos de 19 años, la tasa de paro en algunas regiones españolas es casi del 100%. En cambio, en otras zonas de España el mínimo casi ni afecta, por lo que estamos diciendo. Las zonas que producen más o las industrias que producen más no les afecta el salario mínimo, afecta pues, a quien compite por costes, digamos, ¿no? O sea, digamos que a Amancio Ortega el salario mínimo no le va a generar demasiados problemas. No, ni a sus trabajadores, porque trabajan en una empresa altamente capitalizada, sus trabajadores ya tienen un convenio y ya cobran más que ese mínimo. Le afecta a un joven que quiere entrar en el mercado laboral. Ahora mismo, con el gobierno que tenemos, pues están anunciando muchas subidas de impuestos, que entiendo que no lo ve usted con buenos ojos. El otro día, por ejemplo, publicó Echenique hablando, por ejemplo, del impuesto a patrimonio que quería subir. Les lo voy a leer íntegramente. Dice, una de las propuestas de nuestra reforma fiscal es que las fortunas de más de 100 millones paguen un 3,5% de patrimonio al año, se entiende. Esto llevaría, por ejemplo, a Amancio Ortega a pagar unos 2.300 millones al año. Y diría que con esto sería el 80% del presupuesto del ingreso mínimo vital. Claro, las ganancias de Inditex el año pasado creo que fueron de unos 2.500 millones de euros. Y fueron unas ganancias, no extraordinarias, pero fue unos buenos resultados. Entonces, a alguien que propone algo así, y a priori tiene cierto sentido, porque dice, ostras, claro, con 2.300 millones de... Si esto lo paga Amancio Ortega, él solo nos paga el ingreso mínimo vital. Maravilloso. ¿Qué respondería a este tipo de... Bueno, ya simplemente el impuesto de patrimonio y la misma voluntad que hay detrás de esto?
no sé por qué una persona tiene que pagar el impuesto al patrimonio sobre cosas que ya compró, ya pagó el IVA, ya pagó de todo, ¿no? Claro, esto es una medida como de hay gente que es muy, muy, muy rica y que tiene mucho patrimonio, entonces estas personas tienen que pagar al año un extra por todo ese patrimonio que tienen. Y cuando hablan muchas veces de patrimonio, me parece como si pensasen que, pues eso, que tuviese una caja fuerte en su casa con todo ese dinero metido ahí, de oye, mira, dame un poquito de esto, y si es como si esto no estuviese en la forma, pues de eso, de acciones, de estructuras y demás. A ver, es que no estudié el caso de Amancio Ortega. Sé que él tiene un patrimonio porque su negocio es tener patrimonio. Él tiene muchos edificios, compra edificios y después los alquila o los renta, los hace fructificar, digamos, les da buenos usos, los mejora, etc. Si eso se llama patrimonio, es una empresa, no lo sé. Si eso se cuenta como patrimonio, aún así, aunque fuera patrimonio, no veo yo la lógica de una persona que ya pagó sus impuestos, que ya pagó su IVA por comprar la casa, ya pagó sus impuestos de transmisiones, ya pagó todo, hacerle pagar solo por tener. ¿Qué pasa? Si lo gasta en una casa, eso hay que hacérselo pagar, y si lo gastara, yo qué sé, en fiestas o llenando bañeras de champán o llamando, como hacía Lagacán, que hacía, llenaba piscinas de champán o de perfume, no me acuerdo qué hacía así. Bueno, pues si lo hiciera así y gastara, no tendría patrimonio ninguno, pero entonces echaría que estaría muy contento. Si lo gasta en cosas útiles, como rehabilitar edificios, ponerlos a producir, etc., parece que hay que castigarlo. Es que muchas veces, en esta lógica de esto, creo que era, ¿cómo se llama? Enriqueza y pobreza, un pasaje muy interesante de George Gilder, en el que dice, claro, si usted reinvierte el dinero, ya pasa a ser un capitalista, ladrón, etc. Si lo gasta usted en abrigos de piel de zorro, o de nutria, o de manta, o por el estilo, parece que lo está gastando bien. Y cuando lo que está haciendo él es reinvertir el ahorro, porque su patrimonio, por lo que yo sé, repito que es un sector que desconozco, no conozco el patrimonio de Amancio Ortega, pero yo lo que leo en la prensa de aquí es que compra edificios para ponerlos a rendir, digamos, ¿no? Bueno, en España y en todo el mundo, claro. No lo tiene ocioso, repito, si lo gastara en champán o lo gastara en perfumes, pues así parece que le parecería mucho mejor. Porque esas críticas, por ejemplo, que a veces algunos cantantes o así hacen extravagancias de ese estilo, no veo yo a la señora Echenique criticándolos de la misma forma. Parece que critica a un señor que trabaja, que reinvierte, y por lo que sé yo, comió toda la vida el menú del obrero con sus trabajadores. Pero no es un señor. Yo vivo en Galicia, una fortuna semejante se vería, pues no se ve. No se ve, es un señor que está en Coruña, tendrá su casa buena y sus cosas así, pero no se ve con un gran fasto, no va con una caravana de Rolls Royce por la calle. ¿Me explico? Esto lo que yo creo que conllevaría es que, claro, evidentemente, si las ganancias del año pasado de Inditex, ganancias brutas, serían de 2.500 millones y me estás diciendo que cada año tendría que pagar 2.300 millones para estar en orden con su patrimonio, yo entiendo que Amancio Ortega al final se iría de España y trasladaría su ejercicio a otro país, algo que no es... Mira, Portugal ya está, además ahí los tratan de maravilla, hay una ley especial para los muy ricos. Claro, pero yo recuerdo que en un directo con Rayo usted defendió que no nos fuésemos de España, que nos quedásemos, que... Yo me gusta que queden, claro. Me gusta que queden, más que nada porque no, si descapitalizamos el país estamos perdidos, ¿no? Claro, si descapitalizamos el país, pero ¿hasta qué punto...? Yo entiendo la lógica de que se quiere marchar. Yo prefiero que no se marche. Yo digo, personalmente. Si no, no, entiendo. Pero claro, ¿hasta qué punto se le puede decir eso a alguien que a lo mejor... yo, por ejemplo, en mi caso, a mí todos los años me quitan un 50%, pero clavado, y yo diría que un poquito más. Bueno, si luego juntamos todos los impuestos y tal, pero simplemente de mi ejercicio como autónomo y tal me quitarían aproximadamente un 50%. Entonces, claro, a mí hay mucha gente que me dice, no, pero deberías irte, eres tonto, y en el fondo yo pienso, sí, es que me está quitando mucho dinero y yéndome ya no a Andorra, que era como muy famoso, yéndote a Portugal, como tú has dicho, en Portugal la cosa sería totalmente distinta. Lo que no entiendo yo es la hostilidad de personas que representan cargos públicos cada un ciudadano privado, además singularizándolo. No lo entiendo. Eso sí que ya me parece más grave, ¿no? Que un cargo de un partido, además que está en el gobierno, que señale a una persona y la singularice. Que pongan los impuestos, si se ponen, son genéricos y no son dirigidos a una persona en concreto ni señalando a una persona en concreto. Esa persona, señor Ortega, paga sus impuestos, hace su trabajo aquí, creó trabajo aquí, hizo cosas porque estás todos los días hostigándolos. Que no acabo de entenderlo.
En cambio, muchas veces no se hostigan a empresarios que deben su riqueza a las conexiones políticas. Con eso se atreven bastante menos. Es lo que estoy viendo. O sea, por el tipo de empresa que tiene, no es un sector que haya vivido de los presupuestos públicos, ni haya vivido de regulaciones. Es un señor que vende ropa o vende calzado y después se dedica a negocios inmobiliarios, pero no vive de obras públicas, no vive de negocios regulados, con privilegios. No sé por qué se meten bastante menos. Porque a lo mejor eso saben hacer política. Probablemente, pero también es porque al final necesitan crear villanos para poder decir, oye, mira, si tuviésemos el dinero de este señor, si redistribuyésemos la riqueza de este señor, podríamos, pues yo qué sé, lo que ha dicho aquí, pagar el ingreso mínimo vital. Que todos vosotros tuvieseis una mínima cantidad de dinero por no hacer nada. Que sí, pero también hay otros ricos que podríamos repartir, ¿verdad? Pero como eso no se mete, lo que estoy diciendo es que como eso no se meten nunca. Será porque a lo mejor tienen periódicos, a lo mejor controlan medios de comunicación, a lo mejor les pueden hacer daño. Pero lo que no me gusta es que se metan con él, porque es un señor que no se mete con nadie. Ni siquiera le contesta. Es decir, y mira que es un señor bien rico, puede comprar medios de comunicación y hacer cosas. Y no se mete con nadie. Y es bastante más rico que Trump, si nos ponemos así, ¿no? Y no se mete en política, no financia partidos, por lo menos no consta. Es decir, es un señor bastante tranquilo. Simplemente se dedica a sus negocios. No lo vi yo nunca. Por eso a lo mejor se meten con él. A lo mejor por eso se meten con él, sí.